¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. En esta nueva emisión vamos a estar conversando acerca de la justicia administrativa, de algunas de sus vicisitudes, desafíos, de sus áreas de oportunidad, y de nueva cuenta está con nosotros el magistrado Luis Pedro Bernal Arreola, quien es una persona sumamente experimentada en este ámbito y que en la actualidad se desempeña como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Durango. Estimado magistrado, muchísimas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros. Al contrario, es un gusto participar en estos diálogos, en este nuevo formato que atinadamente manejas y diriges, y pues un gusto siempre estar en el canal de nuestra máxima casa de estudio. Y como decíamos en algún programa anterior, magistrado, pues siempre reconociéndote como un universitario de cepa, como un juarista que lleva el estandarte y que lleva siempre la camiseta bien puesta, y en el plano personal, aunque habíamos dicho que no íbamos a tocar el tema de los tiempos, pero con el privilegio de contar ya de 25 años de conocernos y de amistad por allá en la preparatoria, y pues siempre siguiendo tus éxitos profesionales, tu carrera en distintos ámbitos que pues desde luego nos llena de orgullo a quienes te conocemos, y reiterándote el agradecimiento de estar con nosotros. No, al contrario, doctor, el agradecido soy yo, y a pesar de que tenemos algunos años de conocernos, primero como compañeros y después como alumno en tus aulas, en el posgrado y en la especialidad, pues es un gusto poder colaborar y poner nuestro granito de arena. Así lo ha sido, y si te parece, entrando en materia, magistrado, hablábamos en un programa anterior sobre, digamos, cuáles son los retos, los desafíos actuales de la justicia administrativa, específicamente en el plano local. Hablábamos también, siguiendo tu expertise en esta materia, de cómo el Tribunal de Justicia Administrativa en nuestra entidad federativa se ha consolidado como una institución de vanguardia que busca, entre otras cosas, satisfacer, salvaguardar diversos derechos fundamentales: el derecho de acceso a la justicia, el derecho a un buen gobierno, una buena administración, el derecho también a un ambiente libre de corrupción, que ha sido una materia que en la última década se ha impulsado a partir de la instauración del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales anticorrupción, que dicho sea de paso, el tribunal al cual perteneces, desde luego es una parte fundamental de este sistema. Y en este sentido, magistrado, dentro de estos desafíos y dentro de estas vicisitudes de la justicia administrativa, cuando hablamos comparativamente con respecto a otras entidades federativas, encontramos que a pesar de que el artículo 116 constitucional, en su fracción quinta, obliga a que los estados instituyan tribunales de justicia administrativa dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, nos encontramos con que hay modelos disímbolos y ambivalentes en este sentido, magistrado, porque en realidad no todos son órganos constitucionales autónomos. Hay algunos que dependen del Ejecutivo, hay otros que tienen distintos diseños organizacionales. ¿Cómo ves tú esta cuestión cuando ponemos en perspectiva a las 32 entidades federativas y los distintos modelos que tienen de justicia administrativa local? ¿No sería mejor contar con un sistema homogéneo en donde todos los tribunales administrativos locales fueran autónomos con todas sus letras? Y un tema que hemos conversado con anterioridad, que es el de la autonomía financiera, en donde seguramente nos podrás ilustrar en torno a la necesidad de garantizarla en los hechos y no nada más en los dichos. ¿Cuál es tu panorámica al respecto, magistrado? Sí, pues es interesante, doctor, esa pregunta ahorita en el contexto de la reforma al Poder Judicial Federal en este momento, que va a llegar a los poderes judiciales locales. El día de hoy el Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano constitucional autónomo aquí en el estado. En otros estados conozco que siguen formando parte del judicial local, otros incluso del mismo Poder Ejecutivo, otros nada más son una sala especializada en el Tribunal de Justicia, Superior de Justicia de los estados. Sin embargo, eso ha llevado a que pues no haya una homogeneización en los estados, en lo local, de esa parte. En lo federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene salas especializadas en materia, por ejemplo, de
responsabilidad de servidores públicos y en las demás áreas que manejan, ¿no? Pero en lo local, pues se le ha dejado al legislador local ver dónde poder encajar. Incluso en algunos estados se han demandado respecto a la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, algunas omisiones legislativas, tendiendo a que no van conforme lo que dice el artículo 116, fracción quinta de la Constitución. Y yo pienso que este sistema pues fue nuevo en el 2015, ya tenemos casi pues una década con él. Si ha funcionado o no, yo no podría pronunciarme en ese sentido. Sin embargo, al día de hoy, esa materia de responsabilidades administrativas, sobre todo de faltas administrativas graves, que son las que le compete resolver al tribunal en cuanto a lo local, pues ha venido incrementándose en los últimos años, haciendo ya un procedimiento cada vez más común y que ya muchos litigantes incluso están compareciendo a hacer las defensas de los presuntos y demás para pues llegar a resoluciones y que pues como siempre lo hemos dicho, dictada siempre con apego a derecho desde el punto de vista de cada uno de los magistrados y que al final pues pueden ser recurribles en las demás instancias, ¿no? Magistrado, en la temática anticorrupción, ¿cómo consideras tú que este modelo que se adopta en 2015 ha abonado en un sentido o en otro? Me refiero a si ha sido generalmente positivo o todavía hay algunas áreas de oportunidad, algunos nichos que se pudieran atender para mejorarlo, pero desde luego el involucramiento cada vez más directo de los tribunales locales y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con este tema de la imposición de sanciones cuando hablamos de faltas graves cometidas ya sea por servidores públicos o en su caso por particulares. ¿Cómo abona a esta concepción de la corrupción? Es decir, los tribunales administrativos se insertan de lleno en el modelo, de tal manera que incluso forman parte del comité coordinador o de los consejos coordinadores del sistema nacional o de los sistemas locales, pero además de la imposición de sanciones, ¿cómo ves tú esta lógica de combate a la corrupción en México que ha sido, digamos, una de las demandas más sentidas de la población y que con independencia de partidos políticos, de ideologías, de colores, lo cierto es que aunque ha habido avances, cuando nos vemos en el marco internacional, seguimos siendo pues un país que así lo dicen las encuestas, los ejercicios demoscópicos más serios, corrupto, un país en donde sigue siendo una práctica generalizada, pero en esta década, ¿cómo ves tú el balance del combate a la corrupción y sobre todo a partir de la acción de los tribunales administrativos? Desde la parte que le corresponde al tribunal administrativo, a mí el punto de vista que tengo es que hemos tenido avances. Al ser un sistema jurídico nuevo, no hay gran cantidad de precedentes, no tenemos jurisprudencias en todos los asuntos que nos ha tocado ver, por ejemplo. Hay algunas tesis que han emitido colegiados o algunas salas de la Corte respecto de algún tipo de asuntos y me parece que coincido plenamente contigo en que el lastre de la sociedad mexicana desde hace muchos años pues es el tema de la corrupción. ¿A qué llegamos? Pues a que en el 2015 se tuviera que instaurar ese sistema nacional buscando con los tribunales, con las fiscalías especializadas anticorrupción, cómo combatirlo de una manera más efectiva, ciudadanizando los consejos de los órganos locales y federal, para que el ciudadano se pueda inmiscuir, se pueda ver involucrado. Yo creo que ha habido un avance importante, pero el fin que tiene, digamos, esa digamos, ley, esas iniciativas en su momento, pues todavía estamos lejos de llegar a verlo, ¿no? Porque sí, la principal queja del ciudadano es que si pues, un funcionario se ve involucrado en un mal manejo, ahora también los particulares, pues que lleguen a cabo y que se llegue a un castigo, a una sanción, en este caso a los tribunales una sanción de tipo administrativa, pero que a la vez, desde mi punto de vista, pues no ha sido suficiente el abordaje. Si se requiere fortalecer este sistema, crear uno nuevo,
es un tema yo creo que de un estudio serio, razonado y, Claro. que al final de cuentas pues permita, platicábamos en los posgrados, doctor, que no hay una democracia perfecta, Claro. sin embargo pues hay estados que se acercan hacia lo mejor, otros que han ido por otro camino, y pues yo pienso que ha sido buscando que ese lastre de la sociedad mexicana pues en algún momento pueda desaparecer, que yo creo que es lo que todos los ciudadanos como tú y yo pudiéramos esperar de un Estado de Derecho. Es correcto. Y también en la perspectiva de la ciudadanización, en la perspectiva también de este combate a la corrupción por vías institucionales, pero también en ángulos de análisis diferentes, nosotros podemos observar que el andamiaje de, digamos, la lucha contra la corrupción ha sido mejorada paulatinamente cuando se incorporan también los tribunales administrativos, porque digamos también a nivel de Estado de Derecho, a nivel de cultura de la legalidad, lo que se busca es también un combate frontal a la impunidad, de que cuando hay actos antijurídicos, en este caso en materia administrativa, que pueden acarrear hechos de corrupción, pues desde luego que se castigue a los responsables, que se emita una sanción efectiva y que se vaya generando esta, digamos, concientización, magistrado, que también es importante desde ese plano. Es un tema también que tiene que ver con la psicología social, tiene que ver con la antropología, en fin, el combate a la corrupción lleva muchas aristas, pero definitivamente la labor del tribunal en este sentido es fundamental. Y del combate a la corrupción, nosotros en un programa anterior hablábamos también de la justicia abierta, si tú recuerdas, en donde veíamos que es necesario que todos los órganos del Estado mexicano se sometan adecuadamente a, digamos, el escrutinio público. ¿Cómo consideras tú que en materia de transparencia, de acceso a la información, de fiscalización y de rendición de cuentas, cuál es el estatus actual de la justicia administrativa y cuáles mejoras se pudieran implementar, o desde tu perspectiva también, qué propuestas pudiéramos hacer para mejorar en general la justicia administrativa, pero también en estos temas de transparencia, acceso a la información y demás? Sí, pues yo pienso que sí, efectivamente, el papel del juzgador ha quedado lejos de la gente. El papel del juzgador y de la abogacía en general ha sido desdibujado los últimos años. Antes un abogado pues era como la similitud del búho, ¿no? Que tenemos todavía como imagen del abogado, de que se acercan a consultarlo, etcétera, y eso yo creo que con el tiempo se ha venido perdiendo poco a poco. Yo pienso y soy de la idea de que siempre hay que buscar cómo poder mejorar, cómo poder estar más cerca y poniéndote en los zapatos del ciudadano, del que te va a tocar la puerta a la sala o al juzgado o al tribunal a señalar que desde su punto de vista hay un acto antijurídico, que se le lesionaron sus derechos, su patrimonio, etcétera, y realmente poderte poner en sus zapatos a la hora de resolver un asunto. Yo pienso que las instituciones tienen que sensibilizarse en ese trato a los particulares. Llegamos a un momento en el que el trabajo es tanto que no se tiene el tiempo de dedicarle a los asuntos el tiempo que estiman necesario. Eso conlleva una serie de errores procesales, de lo que también la jurisprudencia ha llamado el error judicial, y eso conlleva a que en segunda instancia estén saturados de asuntos, que tengamos la cultura del abogado mexicano de litigar todas las instancias, aunque de antemano sepamos que no tenemos la razón, para agotar tiempos, para cualquier cosa o cualquier fin. Yo soy de la idea de buscar en cada una de las materias procedimientos más abreviados, más sencillos y que estén al alcance de cualquier persona, y que si la persona no tiene los recursos económicos o el conocimiento para poder plantear un asunto, pues que haya una oficina instituida con ese efecto que les pueda proporcionar asesoría, etcétera, con las limitantes que correspondan, pero no es posible que hace años
en el tribunal que integro el día de hoy, pues en resolverte una multa de 200 pesos, pues se llevara 1 año y medio el proceso ordinario, 1 año el recurso de revisión y otro año el juicio de amparo directo, para que al final de cuentas, después de 4 años, te digan, oye, sí, ¿sabes qué? Sí estuvo afectado de nulidad y regrésenle sus 200 pesos. Yo creo que en general, como tú comentas, doctor, también es un tema de cultura de los ciudadanos, del abogado. En el tema anticorrupción, lo que enseñas en casa a tus hijos, el ejemplo que tú les pones. Si tú pones un mal ejemplo, pues eso lo van a replicar. Claro, Si claro. desde la casa llevan los hijos unas bases sólidas, una formación honrada, básicamente en la familia, porque yo soy de la idea que la educación primordial se da en la familia y Claro. luego en las instituciones educativas te ayudan o te refuerzan esos valores o no que tienes. Y mi idea es esa, que haya procedimientos más sencillos, que estén más al alcance de la gente y que sobre todo el particular que va a tocar la puerta de un órgano jurisdiccional pues pueda tener una respuesta pronta y expedita. Fíjate qué interesante lo que comentabas en ese sentido y en esa lógica también de la justicia pronta y expedita. Con el ejemplo que nos ponías tú de la multa de tránsito de 100, 200, 300 pesos, ahí también con estos tiempos tan largos para resolver que teníamos con anterioridad, se desincentiva también ese acceso a la justicia. La persona en su lógica puede decir, pues es que ¿para qué promuevo tal recurso? ¿Para qué promuevo tal juicio? Si de cualquier forma eso me va a representar tiempo, dinero y esfuerzo. Y en realidad así muchísima gente se queda con esa idea y en su conjunto pues lo que se erosiona es el Estado de Derecho, porque mientras hagamos valer nuestros derechos y libertades en todas las áreas, pero en esta que nos compete en la emisión de hoy con tu compañía, que es la materia administrativa, pues desde luego entre todas y todos pudiéramos también fortificar, robustecer la cultura de la legalidad, que implica eso, un involucramiento con los tribunales, conocer su actuar, conocer su labor, ejercitar los distintos procedimientos establecidos en la normatividad, lo que también tú nos comentabas en otro momento sobre cómo el tribunal o los tribunales llevan a cabo también jornadas de concientización y de acercamiento con la gente para que simplemente conozcan cuáles son sus labores y cómo pueden apoyarlos en ese sentido. Eso también es fundamental. Y en otro sentido, magistrado, me gustaría conocer también tu opinión sobre la importancia, ahora que estamos también en este debate o en esta reflexión sobre la elección de juzgadores. ¿Por qué es tan importante? Lo veíamos también de manera teórica en el posgrado, seguramente te acordarás, de cómo las y los juzgadores deben legitimarse a sí mismos a través de sus sentencias, a través de esta representación argumentativa, como la llama Robert Alexy, de que deben emitir resoluciones de calidad, en donde fundamenten, en donde argumenten jurídicamente de un modo adecuado. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido y cuál es la importancia, pues, de tener también sentencias y resoluciones con elementos cualitativos que verdaderamente satisfagan las demandas de la ciudadanía, magistrado? Sí, definitivamente me parece que es bastante importante, o como por ahí veíamos en el posgrado también, doctor, de la individualización de la norma que se lleva a cabo en una sentencia. Hacerlo de una manera lo más profesional posible, desde luego que fundando y motivando el actual, valorando el caudal probatorio de la prueba, en determinados tipos de procedimientos, pues revisar, digamos, oficiosamente la diligencia del emplazamiento, decir por qué sí se cumplen los requisitos, por qué no. Y yo creo que eso tiende a la especialización y a la profesionalización del juzgador. Digamos, elección popular de los jueces, magistrados y ministros que pues se propuso y ya se aprobó, es decir, ya es una realidad en el país y que tiene sus tiempos, pues lleva a una serie de dudas respecto a si va a funcionar bien, si no va a funcionar,
Simplemente el día de la jornada electoral, pues no sé cuántas boletas nos van a repartir para votar, pero el fondo es que sí tiene un grado de legitimación de la persona, es decir, yo sí quiero saber, quiero conocer quién me va a resolver mi asunto, cuánto se va a tardar, cómo me va a resolver, y definitivamente que hay diversas opiniones al respecto, pero en lo personal, cuando estudiábamos el posgrado, había un procedimiento para designar a los ministros de la Corte. Y en ese momento decíamos, digo, el procedimiento está bien o mal, pues es lo que tenemos. Y pensábamos, ¿qué otro tipo de procedimiento se puede hacer para elegirlos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una nueva propuesta que ya está la reforma constitucional dada y que yo espero que tienda a lo que platicamos, a una mayor profesionalización, a resolver los asuntos conforme a derecho y fuera de rasgos políticos o de colores, pues que se pueda potenciar la figura del juzgador en todos los niveles. Y pues bueno, es un cambio de paradigma en nuestro país, criticado por muchos, apoyado por otros, y pues bueno, siempre teniendo la buena fe de que creas que todo va a ser para bien. Y que esperemos que verdaderamente abone a mejorar el sistema de justicia. Así es. Como tú bien lo indicas, hay puntos criticables, el fondo en algunas cuestiones se puede compartir, pero ya serán los hechos los que digan, igual que la realidad, la esfera jurídica de cada persona, quienes demuestren o constaten la efectividad de la reforma. Magistrado, se nos quedan algunos temas en el tintero, el debido proceso en materia administrativa, el razonamiento probatorio también en esta temática, cuestiones que provienen más bien del derecho penal, pero que poco a poco se han ido transversalizando en las demás ramas del derecho. Te propongo que en próximas semanas, meses, en función de tu agenda, que nos hagas de alguna otra manera un espacio en tu agenda para seguir conversando al respecto y que podamos entre todas y todos pues abonar a un mejor Estado de Derecho precisamente en la materia administrativa. ¿Algún comentario final, magistrado, para la ciudadanía? No, con mucho gusto, doctor. El día y las veces que nos hagas el favor de invitarnos estaremos por aquí. Sabes que tenemos la camiseta universitaria bien puesta y con mucho gusto. Hay muchos temas que platicar. El debido proceso en materia de responsabilidades es todo un tema que tiene normas del derecho penal, incluso hay jurisprudencias que atienden esos principios. Están temas muy interesantes de la negativa y de la afirmativa ficta que podemos conversar en otra ocasión. Y al contrario, un gusto para mí estar por aquí, sobre todo con amigos y pues platicándole ahí a tu amplio auditorio un poquito de lo que es la función jurisdiccional en el tribunal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, magistrado. Un gusto, doctor. A nuestro amable auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, como siempre les agradecemos el favor de su atención y les invitamos a estar con nosotros en una próxima emisión.